Hemos visto la maravilla de Dios, la mano de Dios obrando de muchas maneras en nuestros corazones, nuestra vida, transformando nuestro corazón cada vez más en personas que le adoran, que le buscan, que le temen. Y el transcurrir de los años de nuestra vida es un camino que nosotros vamos caminándolo al día y nos encontramos con muchos obstáculos, con muchas dificultades, pero cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios y a nuestro Señor Jesucristo guiándonos, y nosotros vamos tomados de su mano, el camino se hace más fácil, se hace más ligero. No es igual que tú andar por un camino solitario sin encontrarte a nadie, ni siquiera un pajarito cantar. Que tú vayas junto con más personas, hablando, riéndote, cantando, orando, ¿verdad? Porque se hace el camino más animado, más ligero y se te hace más corto, ¿cierto? En el libro de Lucas, en el capítulo 1, a partir del versículo 67, yo voy a pedir a Vivita si puede poner en la Reina Valera. Y yo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y vamos a ver una pequeña diferencia que hay aquí en estas traducciones, pero dicen lo mismo. Y vamos a meditar un poquito en estos versos. Dice el versículo 67 de Lucas capítulo 1, verso 67. En adelante lo vamos a leer hasta el verso 80. Y dice: entonces su padre Zacarías se llenó del Espíritu Santo y dio la siguiente profecía: alaben al Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador del linaje real de su siervo David, como lo prometió mediante sus santos profetas hace mucho tiempo. Ahora seremos rescatados de nuestros enemigos y de todos los que los odian. Él ha sido misericordioso con nuestros antepasados a recordar su pacto sagrado, el pacto que prometió mediante su juramento a nuestros antepasados Abraham. Hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir a Dios sin temor, en santidad y justicia mientras vivamos. Y tú, mi pequeño hijo, serás llamado profeta del Altísimo, porque prepararás el camino para el Señor. Dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados. Gracias a la tierna misericordia de Dios, la luz matinal del cielo está a punto de brillar entre nosotros, para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte, y para guiarnos al camino de la paz. Juan creció y se fortaleció en espíritu y vivió en el desierto hasta que comenzó su ministerio público a Israel. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hermano, en estos versos nosotros encontramos esta profecía del sacerdote Zacarías acerca de el Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, pero también
de su hijo Juan, lo que él iba a hacer. Bueno, yo este pequeño mensaje le he titulado La obediencia al llamado. Y cada uno de nosotros tenemos un llamado. Y es verdad que a veces se hace difícil obedecer al llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Yo quiero que observemos un momento en lo que se refiere a nuestro Señor Jesucristo en este capítulo. Y primero nos vamos a ir a el mensaje que el ángel le da a la Virgen María en los versículos 31 y 32 de este mismo capítulo 1. El ángel se encuentra con María y él le dice a María: ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su Padre. Amén. Aquí lo que quiero resaltar es lo que el llamado, el propósito que iba a cumplir Jesús aquí en la tierra. Será llamado, ¿cómo le dice? Hijo del Altísimo. Bueno, es el único que es llamado Hijo del Altísimo, nadie más. Porque él es el único, el unigénito Hijo de Dios. Y es el único que tiene la potestad, la autoridad para llevar ese título, Hijo del Altísimo. Y en estos versos nosotros podemos encontrar en el versículo 71 la profecía de Zacarías, del sacerdote. Él dice que Él es, refiriéndose a Jesús, el único que nos salva de nuestros enemigos. Otra cosa que podemos ver en ese verso es que nos salva de los que nos aborrecen. Dos cosas: de nuestros enemigos y de lo que nos aborrecen. En el versículo 72 vemos que Él es el único que hace misericordia con nuestros padres. Misericordia. Él es el único que tiene misericordia y el único que se acuerda del santo pacto que Dios hizo con Abraham. También Él es el cumplimiento de ese pacto que Dios hizo a Abraham en el versículo 73. En el versículo 74 vemos que Él es el que nos hace capaces de servirle sin temor alguno. Esto lo hace nuestro Señor Jesucristo, nos hace andar. Él es el único, hermano, que hace que tú y yo seamos capaces de hacer su obra. Hermano, yo era renuente al llamado del pastorado. Varias iglesias me habían ofrecido el pastorado. En el 2015 me fui a República Dominicana y allá me encontré con un pastor que tenía un ministerio grande y me dijo: búscate un lugar a donde tú quieras, que yo te lo alquilo, te pongo todo lo que tú me pidas, te lo doy. Y te pongo a ganar algo hasta que vaya avanzando y luego te vamos subiendo el sueldo. Y yo le dije: no. Yo le ando corriéndole a eso. Yo, si tú quieres, mi hermano es pastor en una de las iglesias de él. Yo te colaboro ahí con mi hermano a dar estudio, pero no quiero esa responsabilidad, ¿no? De muchos años. Hasta que una noche
alguien se puso ahí delante de la cama, era alguien mayor, con el pelo muy blanco, brillaba su pelo. Y recuerdo que yo no podía hablar, no podía moverme, yo no sabía lo que era, quería reprenderlo, yo pensaba que era un demonio, pero yo no podía, yo estaba ahí, que no podía ni hablar. Y lo que me miró y me dijo, tú tienes el llamado al pastorado y el día que te decida tendrá que enfrentar problemas. Cuando me quedé mirándolo, yo empecé a hablar en lengua. Y mi esposa me dice, a ver qué es lo que te pasa. Yo no podía responder a mi esposa. Estaba en mi trance. Vamos a decir eso. Hasta que pude hablar y le dije a mi esposa lo que había visto. Hermano, aún así, después de eso, yo estaba renuente a hacer. Los hermanos, algunos hermanos me decían, levanta un ministerio, yo no quería. Hasta que a la mala, voy a decirle así, Dios hizo que nosotros empezáramos el ministerio. Tuvimos que pasar un desierto. Empezamos a orar, a buscar la dirección de Dios, y yo le pedía a Dios solo una señal. Ya mi esposa tenía 2 años que no se congregaba, y ella andaba buscando una iglesia que era de la misma iglesia de nuestro país, que estaba en Estella, y fuimos a visitarle, y él nos dijo, ustedes son misioneros. Ustedes han venido aquí a España como misioneros, Dios le ha traído a ustedes, así que adelante. Y empezamos a orar, a buscar la dirección de Dios, hasta que yo veía que mi esposa iba adelante y se iba como dirección a Pamplona, y yo le seguí. ¿Verdad? Que te vas a perder, que yo sé dónde está. Íbamos a una especie de lago, que iban mucha gente ahí a recrearse, y íbamos a ese lago. Pero nosotros íbamos como a algo especial, no íbamos a recrearnos. Y cuando de repente yo le seguí y me veo que estoy en el medio de un lago muy grande, mi esposa estaba ahí al lado mío, y yo le dije, pero no siga, y ella me decía, no, si en este agua nadie se ahoga. En este agua puedes caminar hasta donde tú quieras y no te ahogas. Era un lago enorme, pero parecía un jacuzzi, y tenía muchos chorros de agua que bajaban de todos los lados, bajaban chorros de agua, y era burbujante el agua, era un agua cristalina, preciosa, y tú podías caminar y no te mojabas. Y yo decía, pero ¿cómo que no me puedo mojar? Y caminaba, y mientras más caminaba, más profundidad, y era precioso el lago que yo estaba. Entonces yo le dije, ya, Señor, esto era lo que yo necesitaba saber. Y ahí empezamos a caminar con nuestro Señor, empezamos el ministerio. Y lo curioso, hermanos, que nosotros empezamos un ministerio, alquilamos el local, le dimos la palabra a la inmobiliaria, sin tener ni un céntimo. Nada, no teníamos absolutamente nada. Había una hermana que tenía un dinero de su hija para comprar un coche y nos lo prestó. Y mi esposa se acordó que teníamos una tarjeta y cogimos entonces 2,000 euros para devolverle dinero a la chica, porque nos lo prestó por una semana. Y nosotros sin un duro, ¿dónde íbamos a buscar el dinero para devolver a la hermana? Y Dios siguió obrando, hermanos, con nosotros. Y fue
trabajando de una manera especial. Duramos 9 meses pagando este local sin poder darle uso. No pagábamos. El hermano Antonio se puso una cuota, Jacob una cuota, nosotros otra cuota. Y aún así no llegábamos para pagar el local. Teníamos que tirar de nuestro bolsillo aún más para seguir pagando el local. Bueno, se haría muy largo darle el testimonio de cómo nosotros empezamos y lo que sufrimos al principio para nosotros poder permanecer con este local sin tener dinero, y cómo Dios fue obrando con personas de Estados Unidos. Una amiga que tenemos en una iglesia nos hizo una ofrenda de 1,000 euros para comprar el sonido. Un hermano que donó todas las sillas y también ayudó para pagar un par de meses. Y así luego cuando un hermano que no se congregaba, que vino un día cuando ya habíamos empezado y nos trajo un diezmo que había guardado de los años que él no se congregaba, y el Señor le puso en su corazón traerlo aquí, y vino y nos los trajo, y seguimos avanzando, hermano, y Dios fue guiándonos, porque cuando Él manda, Él respalda. Hermano, de Juan aquí nosotros conocemos y vemos algo que el profeta, o sea, que el sacerdote dice, y quiero que miremos acerca de lo que él dice de Juan. Dice: y tú, niño, refiriéndose a Juan, será llamado profeta de ¿quién? Del Altísimo. Escucha bien, a Jesús el ángel le dice que será llamado ¿qué? Hijo del Altísimo. Y aquí él está diciendo, tu niño será llamado ¿qué? Profeta del Altísimo. Bueno, en esta mañana a mí me gustaría que en vez de nosotros decir tu niño, tú digas tú. Yo digo tú, Abel. Tú, Damián. Di tu nombre ahí. Y tú, y tu nombre será llamado profeta del Altísimo. Dilo. Y tú serás llamado profeta del Altísimo. Hermano, ¿sabe lo que es un profeta? ¿Sabe qué es un profeta? Tú me dirías, bueno, alguien que profetiza, alguien que adivina el futuro de una persona, lo que va a suceder. Eso no es un profeta. Sería un siervo que Dios usa para bendecirte a ti. Un profeta quiere decir un vocero de Dios. Vocero de Dios. El que habla de parte de Dios. El que dice la voluntad de Dios. Eso es un profeta. Hermano, y tú y yo somos profetas, ¿por qué? No porque adivinamos, sino porque nosotros somos voceros de Dios. Nosotros hacemos la voluntad de Dios y nosotros hablamos. Dice las Escrituras que los profetas hablaron de parte de ¿quién? De parte de Dios. Hablaban delante de Dios y de parte de Dios. Y cada uno de nosotros hablamos de parte de ¿quién? De parte de Dios. Escucha lo que sigue diciendo. Y esto son promesas también para cada uno de nosotros. Yo te voy a decir al final por qué. Sigue diciendo acerca de Juan. Su misión será ir delante de la presencia del Señor, preparando su camino, enseñar y dar conocimiento de salvación al pueblo de Dios. Eso es versículo 76 y versículo 77. También en el versículo 77, parte B, tenía la misión de enseñar al pueblo de remisión de sus pecados, dar luz
a los que habitan en tinieblas. Guiar al pueblo de Dios en el camino ¿de qué? De paz, según el versículo 79. En el versículo 80 dice que crecía y se fortalecía en el Señor. ¿Cuál es de todas estas de toda esta misión que tenía que cumplir Juan? Tú la cumples. ¿Cuáles? Tú la cumples. Vamos otra vez a mirarlos, a ver si nosotros también somos llamados a cumplirlo o no. En el versículo 76, su misión era ir delante de la presencia de Dios. ¿Tú estás delante de la presencia de Dios o no? Amén. ¿Lo está o no lo está? Amén. Entonces, si nosotros estamos delante de la presencia de Dios, ¿cuál es nuestra misión? Preparar el camino para que otras personas vengan, se acerquen ¿a quién? A nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Enseñar y dar conocimiento de salvación al pueblo de Dios. ¿Y nosotros estamos llamados o no estamos llamados también a eso? ¿Lo cumple o no lo cumple? Segunda parte. Dar luz a los que habitan en tinieblas. ¿Somos llamados? ¿Eres luz? ¿Está llamado tú a ser luz o no está llamado a ser luz? Guiar al pueblo de Dios en el camino de la paz. ¿Tú eres una persona de paz? Amén. ¿Transmite la paz de Dios a las otras personas? Crecía y se fortalecía en el Señor. ¿Tú creces y te fortaleces en el Señor? Bueno, la promesa de Dios se hicieron delante o se hicieron realidad en la vida de Juan. Y todas las promesas de Dios se hacen realidad también en nuestra vida. ¿O no? Amén. Sí que se hacen realidad también en nuestra vida. Toda la promesa de nuestro Dios. Se hicieron en Juan, se hacen en nosotros. Ahora la pregunta es, ¿cómo están cumpliéndose en nuestra vida? ¿Cómo la hacemos cumplir? ¿De qué manera yo puedo hacer cumplir esa promesa de Dios o ese llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros? De muchas maneras nosotros podemos hacerla cumplir, hermanos. Obedeciendo y haciendo la voluntad de nuestro Dios. Juan pasó toda su vida en el desierto. ¿Sabe por qué? Ya, porque esa era la misión. Y en el desierto tú me dirías, pero en el desierto no hay personas. Sí, en el desierto habían poblaciones. Había muchas personas que vivían en el desierto, próximo al río. Lo que pasa es que en el desierto es donde Dios entrena nuestra vida. En el desierto fue que Dios entrenó a Moisés a través de pastorear a las ovejas para aprender a guiar al pueblo de Dios luego. Fue allí donde Dios lo llevó. Fue en el desierto que Dios probó, limpió a su pueblo de todas las prácticas que ellos hacían. ¿Dónde? Allá en Egipto. La costumbre de todas las cosas que ellos conocían. Fue en el desierto donde Dios le hizo despojarse de todas esas cosas. Fue allí donde Dios llevó a Juan al desierto. Y es allí donde Dios nos lleva a cada uno de nosotros al desierto. ¿Para qué? Para entrenarnos, hermanos. Igual tú me dirías, pero yo nunca he ido al desierto. Pero no me digas que tú nunca has pasado por un desierto espiritual. Todos hemos pasado por un desierto espiritual. Todos tenemos problemas, hermanos, ¿o no tenemos problemas?
Todos hemos tenido aflicciones, todos hemos tenido uno más que otros, muchas dificultades, muchos obstáculos. Nos han hecho mucho daño, hermanos, y es ahí donde Dios nos lleva, porque a través de ese sufrimiento es que Dios nos prepara, es que Dios nos entrena para que nosotros podemos ¿qué? Servirle a Él y ayudar a otras personas. Una persona sin experiencia no puede dar un consejo, no puede guiar a otras personas. Cuando nosotros empezamos este ministerio, hubieron muchas personas que dijeron, esa iglesia es de Satanás, porque han hecho una división. Otros dijeron, no, que eso solamente es para ellos, es una iglesia familiar. Y otros empezaron a decir, a dar tiempo, no, eso en un par de meses ya no va a existir, volverán nuevamente. Cuando Dios nos guía, Dios nos va a sostener. Él te sostiene, Él te guía, Él te sostiene, Él te levanta, Él te da la fuerza para continuar adelante. Hermanos, nosotros no desmayemos, hermanos. Cuando nosotros estemos en el desierto, no desmayemos, no vamos a tirar la toalla, vamos a permanecer firmes y constantes y vamos a darle gloria y honra al Señor por ese desierto en el que nosotros estamos. Porque nosotros necesitamos estar en el desierto para poder darle gloria y honra al Señor. Amén. Un cristiano que no pasa por el sufrimiento no es cristiano. Un cristiano que no está metido en la prueba no es cristiano. El cristiano tiene que ser probado. Lo dice la Escritura. El cristiano tiene que ser probado. Y si el cristiano no es probado para ver si es paja, si es plata, si es un metal que se destruye o si es oro, tú tienes que saber lo que tú eres. Tú tienes que saber que tú eres. Si tú eres oro, si tú eres bronce, si tú eres plata, tú tienes que saber lo que tú eres. Porque tú tienes que ser probado por el Señor. Hermano, que Dios te bendiga. Muchas gracias por soportarme estos 15 minutos más.